Aumentan las llamadas al 112 de Castilla y León, casi un 5% más el último año. Cada 33 segundos este servicio recibe peticiones por diferentes incidentes. Casi el 2% están relacionadas con violencia de género o violencia doméstica. Y la gestión a veces es complicada. Que llame una mujer que está siendo víctima de un caso de violencia de género y no puede hablar. Aunque esa persona no nos diga nada, nosotros automáticamente avisamos a la fuerza de seguridad. ¿Cómo están? Buenas noches. Desde hoy las víctimas de malos tratos sabrán si su agresor tiene antecedentes por violencia de género. La información no se va a facilitar siempre, dependerá de la gravedad del caso. Tiene que haber habido previamente una valoración del riesgo policial medio o de especial relevancia, sea alto o sea extremo. Y el presidente del Gobierno ha negado que la coalición con Unidas Podemos corra peligro a pesar de los desacuerdos en la reforma de la ley del sí es sí. Pedro Sánchez ha dejado claro que mantiene la confianza en todos sus ministros. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Crisis en Ciudadanos por la creación de un nuevo partido dirigido por Francisco Requejo, militante de Ciudadanos. IGEA pide explicaciones y la dirección autonómica del partido asegura que mantiene abiertas las negociaciones con Requejo para concurrir en coalición en Zamora. Y en Turquía se siguen produciendo imágenes que con el paso de los días ya se pueden empezar a definir como milagrosas. Ya lo tengo. Estos militares españoles de la UME han rescatado con vida a 2 hermanos. Llevaban atrapados en los escombros desde el lunes. El equipo ha trabajado también para salvar a la madre de los pequeños. Pese a ser mayoría en las universidades, las mujeres que eligen carreras de ciencias siguen alcanzando cifras muy bajas, en torno a 1/3 del total. En algunos grados, como las ingenierías, este porcentaje baja hasta el 20%. Sí que he notado en distintos puestos de trabajo a lo largo de mi trayectoria profesional momentos en los que he sentido que se me ha tratado de manera diferente por el hecho de ser mujer. El fin de semana se presenta estable y seco, aunque las mañanas seguirán siendo muy frías, con temperaturas que llegarán a los 6 grados negativos tanto el sábado como el domingo. Hoy despedimos al cineasta Carlos Saura. Ha muerto a los 91 años. Mañana mismo iba a recibir el Goya de Honor en la gala que se celebra en Sevilla. Desde hoy, el Ministerio de Interior podrá informar a las mujeres que sean víctimas de violencia de género de que su agresor es reincidente. Solo se hará en esos casos, cuando la mujer haya denunciado una agresión de esa persona. Y no siempre. Se les comunicará en función de la gravedad del suceso. Nos lo cuenta Daniel de la Fuente. Desde hoy se pone en marcha un nuevo protocolo dentro del programa Biogen que quiere aumentar la protección a las víctimas de maltrato. Consiste en que la policía dará información a esas víctimas de si su agresor es reincidente, es decir, si ha tenido antecedentes al menos en los últimos 5 años. Una información que no se dará con carácter general, sino que se hará analizando cada caso concreto. El ministro Marlaska dice que esto responde a una actualización continua de este protocolo y que se han pedido los informes pertinentes a la Abogacía del Estado para poder llevarlo a cabo. Para dar a conocer la existencia de esos antecedentes, tiene que haber habido previamente una valoración del riesgo policial que haya concluido que el grado de la misma sea medio o de especial relevancia, sea alto o sea extremo. La Consejería de Familia se va a personar como acusación particular en el doble crimen machista de Paloma e India. La ley permite a la Administración personarse en los procesos penales por violencia contra las mujeres. La Junta había ofrecido a la familia de las víctimas esa posibilidad y se han acogido a ella. El pasado domingo, en esta manifestación en Valladolid, reclamaron para el responsable del crimen prisión permanente revisable.
El PSOE pide tramitar por la vía de urgencia su proposición de la reforma de la ley del solo sí es sí. Los socialistas dan este paso 4 días antes, después de presentar la proposición de ley, lo que acotaría los plazos a la mitad. Aunque las conversaciones entre Igualdad y Justicia están rotas, desde el Grupo Socialista intentarán buscar los apoyos suficientes en el Congreso para sacar la medida adelante. Congreso y más presión entre los socios de gobierno para acercar posturas, aunque las dos partes no coinciden ni en cómo están las negociaciones. Yo hablo a diario con ministros del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos. Estoy convencida que se va a encontrar una solución porque eso es lo que todos los grupos estamos deseando. Ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación, presentando esa proposición de ley de manera unilateral. Y el presidente del Gobierno ha despejado dudas hoy sobre una posible ruptura en el Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Se ha mostrado categórico, dice que el Gobierno progresista continúa y que no se plantea una ruptura a pesar de esos desacuerdos por la reforma de la ley del sí es sí. Dice que confía en todos sus ministros, incluye también a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sobre ese choque que había hace unos días entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad por esta reforma, el presidente ha preferido no entrar al trapo. Ha subrayado que la reforma ya se encuentra en tramitación parlamentaria y que ahora lo que importa es que las dos formaciones están trabajando para sacarla adelante. Ruptura o no ruptura, ya le digo que no. No se contempla, al contrario, el Gobierno de coalición progresista continúa. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. El teléfono 112 ha atendido el año pasado casi 960.000 llamadas. Esto supone que el Servicio de Emergencias de Castilla y León atiende una petición cada 33 segundos. Además, su tiempo de respuesta es prácticamente inmediato, poco más de 1 minuto. Y les damos un dato más. Muchos de esos avisos, más de 6.000, están relacionados con agresiones machistas o de violencia doméstica. María Álvarez. Así es, de esos 6.000 avisos, 3.132 corresponden a llamadas de amenazas o agresiones por violencia de género. La otra mitad restante corresponden a violencia doméstica. Son muchas las llamadas de este tipo que cada día entran a este centro del 112. Por eso cuentan con un equipo de profesionales que actúan de la forma más rápida posible. Ante estos casos, al descolgar el teléfono, formulan 2 preguntas que resultan claves. ¿Qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo? Y a raíz de las respuestas que den, se formularán preguntas más específicas para poder enviar la ayuda solicitada. Hay que preguntarle a esa mujer pues ese tipo de cosas, si el agresor está en ese momento con ella, si es un tipo de violencia, si le está agrediendo físicamente o simplemente la está amenazando y qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Una vez que sabemos qué es lo que está ocurriendo y en qué lugar en concreto, ya el aviso se hace automáticamente a la fuerza de seguridad competente y si hace falta asistencia sanitaria, a emergencias sanitarias. Ayer conocíamos la sentencia que obliga a la Junta de Castilla y León a indemnizar con 150.000 euros a una mujer a la que retiraron la custodia de sus hijas en 2016. Según el tribunal, la Consejería de Familia actuó entonces con una desproporción abismal al separarlas. Hoy las mellizas ya son mayores de edad y han mostrado satisfacción al conocer el fallo. La madre de las niñas, que se marchó de Piralavés, donde vivía cuando esto ocurrió, no ha podido olvidar los meses que sus hijas pasaron en el centro de menores. Mis niñas tenían número 10, número 20 en sus camisetas. Eso eran números. Deberían de ser, antes de estar separados de su familia de una manera violenta, se debería de escuchar su opinión. Aseguran ahora las niñas en ningún momento les preguntaron cómo era la relación con su madre. Pues hay como una especie de fe ciega y de respeto a la administración. Desde la Fundación Raíces no dudaron en defender su caso. Impugnaron la retirada de la tutela y la recuperaron. Ya juntas en 2018 decidieron reclamar la responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Familia, quien lo desestimó. Iniciamos un recurso contencioso administrativo para volver a reclamar o seguir reclamando allí la indemnización. Historia con final feliz, pero desde la Fundación aseguran que existen muchos expedientes sin resolución, por lo que solicitan un cambio en la ley que regula el procedimiento. Pues se ha otorgado la categoría de agente de autoridad a los técnicos de la Administración. 7 años después dejan atrás su sentimiento de impotencia. Por fin nos han reconocido el daño que nos hicieron. Quieren que su sentencia sirva de oportunidad a otras familias.
Una persona realizada y en la empresa pues están súper contentos con él también y bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción inmensa porque al final es el que ha dado sentido realmente a todo el tema. Esas declaraciones llegan desde León, donde hay novedades en el caso de Rubén Calleja, un joven con síndrome de Down. Su familia lleva más de una década peleando por la educación inclusiva. Estuvo sin escolarizar 5 cursos porque los padres se negaban a llevarle a un centro especial, incluso les multaron. A pesar del apoyo de la ONU, incluso la justicia les ha ignorado. Ahora la Fiscalía ha presentado un recurso ante el Supremo. Con 11 años, Educación obligó a Rubén a dejar su centro escolar, donde llevaba 8, e irse a uno especial. Sus padres se negaron, lo consideraban discriminatorio y estuvo 5 años sin escolarizar. Llegaron a ser denunciados por abandono del menor. Incluso eso lo corrige el dictamen de Naciones Unidas de 2020. La violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas. Un dictamen que acusa a las administraciones españolas de vulnerar 6 de los 50 artículos de la Convención de Personas con Discapacidad. Sin embargo, la Audiencia Nacional lo desoyó. Por eso, la familia, apoyada por la Fiscalía, recurre al Supremo. Si no es efectivo y real, entonces es un adorno navideño muy bonito, pero que no sirve para nada. A pesar de estos problemas, Rubén ha seguido adelante. Estudió en casa 5 cursos, hizo un módulo de FP en Amidown y ahora es auxiliar administrativo en Alzheimer León. Rubén hace 12 años era una persona desahuciada por la administración educativa y ahora actualmente, después del proceso de lucha y resistencia que hemos tenido, pues tenemos un ciudadano de pleno derecho. Rubén ha encaminado su vida, pero sus padres y muchas familias miran por otros jóvenes que necesitan ahora esa educación inclusiva. Estas imágenes corresponden a un documental que sigue pidiéndola, con un lema claro: quererla es crearla. Y recuerden ahora esta historia. El pasado 22 de octubre, un interventor de Renfe decidió apear en la estación de trenes de Palencia a un grupo de alumnos. Les echó por mal comportamiento y por provocar molestias al resto de viajeros. Esos chicos se dirigían a León y tuvieron que hacer el último tramo en autobús. Los padres pidieron explicaciones después y ahora Renfe da la razón al interventor que los echó del tren. Nos lo cuenta Álvaro Lantada. Sí, la investigación interna, el informe elaborado por la compañía revela que se generó alboroto y desorden, que se negaron a utilizar las mascarillas, entonces obligatorias, ante una actitud pasiva en principio de los monitores y los acompañantes. El informe de Renfe revela además que algunos de los baños y de los lavabos quedaron inutilizados por el uso indebido de papel higiénico que se utilizaba como serpentinas y que muchos de los asientos del convoy quedaron manchados con restos de comidas y de latas. Renfe asegura tener como pruebas añadidas el testimonio de muchos de los viajeros, informe que, por cierto, será remitido al Defensor del Pueblo. El Consejo de Gobierno anunció ayer que la Junta va a igualar los aumentos del Gobierno en el pago por kilometraje a los funcionarios públicos que usen su coche para trabajar. Médicos y profesores del medio rural, sobre todo, suman cada año miles de kilómetros en su jornada laboral y notan en sus bolsillos los cambios en el precio del combustible. Así es como Arturo llega cada día de trabajar. Él es profesor en varios pueblos de Valladolid y todos los días tiene que desplazarse con su propio coche. Yo trabajo en un centro de la zona de Medina del Campo y tengo que ir de un pueblo a otro, que son unos 15 kilómetros ida y 15 vuelta. Y con la subida a 23 céntimos en la compensación por kilometraje afirma que no le da para cubrir todos los gastos. Cerca de 200 y pico euros. Y claro, en estos momentos que estamos ahora, donde la gasolina sube, baja... Y un coche no es solo combustible. Ángel, médico de familia en el medio rural, lo atestigua. Unos cambios de neumático de un compañero de atención primaria, 300 euros cambiar las ruedas del coche. La cuenta asciende aún más si tienen que visitar a pacientes en varios pueblos. Pueden llegar a recorrer hasta 10.000 kilómetros al año. Hay demarcaciones asistenciales en Castilla y León, sobre todo en la zona del Bierzo y León, que tienen hasta 10 y más pueblos. Los empleados públicos insisten en que una compensación inferior a los 30 céntimos por kilómetro no será suficiente para sufragar los gastos que conlleva trabajar con su propio coche. Ya lo tengo. Vámonos.
Sigue habiendo esperanza en Turquía. La UME ha rescatado a un niño de 4 años y a su hermana. Llevaban 5 días bajo los cascotes de un edificio. Los militares españoles también han trabajado para rescatar a la madre de los pequeños. Las autoridades de Turquía y Siria empiezan ya a dar por terminadas las labores de búsqueda por los terremotos. La cifra de fallecidos por el terremoto sigue creciendo y se superan los 22.700, más de 19.000 en Turquía y 3.000 en Siria. Además, entre los dos países hay más de 80.000 heridos. El presidente de Turquía admite que la respuesta después de los seísmos no fue todo lo rápida que debería por los daños en las comunicaciones y que parte de la población trató de salir de la zona en vehículos particulares. Allí han detenido al constructor de un edificio de lujo que se derrumbó matando a 1.000 de sus residentes. Se trata de una obra de 2012 que debería haber tenido medidas antisísmicas. Ha sido arrestado este hombre cuando intentaba abandonar el país. Rusia ha invadido el espacio aéreo de Moldavia para atacar Ucrania. Ha disparado 2 misiles de crucero desde el Mar Negro que han sobrevolado su territorio. Kiev dice que esos proyectiles también han atravesado el cielo de Rumanía, aunque este país lo niega. Los cohetes formaban parte de una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras civiles ucranianas. El partido Zamora Sí ya es una realidad, pero su presentación ha levantado polémica y ha creado un conflicto en Ciudadanos Castilla y León. El líder del nuevo partido es militante de la formación naranja y esto ha desatado una gran controversia en el seno interno. Alba Villalba, Zamora. Crisis en Ciudadanos Castilla y León por la creación de un nuevo partido encabezado y liderado por Francisco Requejo, militante de Ciudadanos y actual presidente de la Diputación de Zamora. Francisco Igea exige responsabilidades y le pide que deje su cargo en la formación naranja. Por el contrario, la dirección autonómica del partido asegura que apoya a Requejo y que en la actualidad mantiene abiertas las negociaciones para formar coalición en Zamora. El detonante de la polémica, este acto en Zamora. La presentación de la nueva plataforma Zamora Sí ha creado una brecha en Ciudadanos Castilla y León. En medio, Francisco Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, líder del nuevo partido y por el momento militante de Ciudadanos. Voy a dejar la militancia, pero quiero irme indudablemente de una manera seria porque mi partido conmigo siempre se ha portado bien. El procurador Francisco Igea ha instado al coordinador nacional que le exija el acta, tal y como le ha comentado en privado que iba a hacer. La carta ética que obliga a los que la firmamos cuando nos presentamos a las elecciones a renunciar a su puesto, porque no se puede fundar un partido desde otro partido. La presidenta del partido regional, Gemma Villarroel, ha reconocido negociaciones de cara a una posible coalición. Se lleva tiempo trabajando en una posible coalición. Cuando se acaben estas negociaciones se tomarán decisiones, pero ahora mismo es muy temprano para poder decir nada. Y ha endurecido su discurso contra Igea, al que pide mantenerse al margen de cuestiones orgánicas. También se ha referido al procurador, el propio Requejo, que ha señalado que nadie le marca el camino y que hablará con su presidenta y no con un procurador sin cargo orgánico. Y hoy la que fuera consejera de Empleo e Industria la pasada legislatura, Ana Carlota Amigo, ha anunciado que hace unos días se dio de baja de Ciudadanos. En un mensaje en una red social, ella, que también fue portavoz de Ciudadanos en las Cortes, dice que no hará ninguna crítica y que se queda con las buenas personas y los buenos momentos. Comité Ejecutivo del PP de Castilla y León este viernes. Allí Fernández Mañueco ha asegurado que la victoria de los populares es necesaria porque dice que hay que frenar al sanchismo en los ayuntamientos y en las diputaciones. Emplaza a los suyos a obtener una mayoría contundente en las municipales y generales de este año. Ganar con contundencia las elecciones municipales y después ganar también con claridad las elecciones generales en Castilla y León. Ese es nuestro objetivo y ese es el reto que os lanzo aquí a todos vosotros. La lectura es bien clara, dicho y hecho, y la palabra se llama cumplimiento. Cumplimos nuestros compromisos. Me comprometí a aprobar el cheque bebé y ahí está.
Me comprometí a bajar impuestos y ahí está. Me comprometí a la educación infantil gratuita y ahí está. El PSOE de Castilla y León, por su parte, va a exigir a través de una moción en las Cortes que la Junta financie el Servicio de Relaciones Laborales, el SERLA. Su secretario general, Luis Tudanca, critica que la Junta pida una aportación a sindicatos y patronal después de haber recortado los fondos del diálogo social. Si el Gobierno no sirve para nada, si la Junta de Castilla y León no financian nada, si no financian el SERLA, no financian el diálogo social, no garantizan los derechos y las libertades, no cumplen la ley, no cumplen el estatuto, ¿para qué está el Gobierno de Castilla y León? ¿Para qué sirve? Y les contamos ahora los resultados de una encuesta que se realizó a los diputados del Congreso hace 4 años. Escuchen este titular. Ellos mismos, los políticos, se consideran más trabajadores que el resto de la población. Se consideran a sí mismos más imaginativos y sociales y menos vagos y artísticos que el resto de la población. Es el perfil de la personalidad de los políticos según un estudio que encuestó a los diputados del Congreso entre 2018 y 2019. Son, podemos decir, más extrovertidos, ¿no?, que los ciudadanos, ¿no? Tienen más apertura a las cosas, digamos, a las experiencias nuevas. Están menos dispuestos, ¿no?, a perdonar los defectos de los demás. Son rasgos de la personalidad de los políticos que resalta el profesor de la Universidad de Burgos, Leonardo Sánchez Ferrer, quien añade: Los políticos se parecen bastante entre sí, incluso de los diferentes partidos. Y sus relaciones no son tan broncas como la imagen que se nos traslada en los debates. Dicen que en cierto modo a veces, bueno, pues ellos tienen que actuar así, porque es lo que se espera, y si fueran demasiado suaves o demasiado blandos, pues sus propios partidarios estarían decepcionados, ¿no? Entonces hay ese componente teatral es interesante. Recuerda que en cierto modo el Parlamento tiene algo de teatro. Más de 38.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León están llamados a las urnas este domingo para votar en las elecciones agrarias. Los 3 candidatos debatirán sus propuestas esta noche a las 11 aquí en Castilla y León Televisión. Antes de ese debate hemos hablado con ellos y nos han contado cuáles son sus propósitos. Una reunión con el consejero de Agricultura sobre la PAC es el primer objetivo que tienen desde la Unión de Campesinos de Castilla y León. Tenemos que hacer un acuerdo de comunidad para bajar las pretensiones medioambientales inmediatamente. Ya el comisario está diciendo que va a haber excepciones, que les conozcamos cuanto antes. Reclamación con la que coinciden las 3 organizaciones agrarias. Desde UPA-COAG proponen reformar la ley de montes. Penaliza a los ganaderos para no poder pastar en las zonas quemadas, penaliza a los agricultores cuando hay calor en verano, que es lo normal que haga calor, para no poder hacer labores. Más medidas sociales en el mundo rural y más inversiones quieren desde Asaja. Que se hagan infraestructuras para que nuestra agricultura sea más competitiva. Nuevos regadíos, mejora de los existentes, reconcentraciones. Y todos a una por conseguir unos precios justos. Que los costes sean asumibles, porque es un disparate tal y como se han incrementado en los últimos años. Si no es así, estaremos volviendo a vender a pérdidas y perderemos un montón de explotaciones, sobre todo ganaderas. Más de un 8% hemos perdido en el último año. Si hay unos precios oficiales de la Junta, esos van a servir para hacer sus contratos y es la mejor ley que podemos tener los agricultores y los ganaderos. Estas y otras propuestas las debatirán los candidatos esta noche en Castilla y León Televisión. En este acto de protección civil, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha entregado la medalla al mérito a 16 castellanos y leoneses. Un reconocimiento por su labor en la extinción de incendios del pasado verano. Entre ellos, Daniel Gullón, el brigadista fallecido en el incendio de Losacio, en Zamora. Ha recibido la medalla de oro con distintivo rojo, la máxima que existe. Un logro se presupone que lo ha hecho él, a lo mejor, o se le ha dado mayor prioridad a mis compañeros masculinos. Sí que he sentido ciertos toques a lo largo de mi profesión. Yo creo que se necesitan más mujeres, desde luego. Que no hacemos más que imponer, ¿no?, desde muy pequeñitos en lo que corresponde a lo que es de niñas y lo que es de niños. Son mujeres que han roto barreras en el mundo de la ciencia. Sin embargo, su presencia en las carreras científicas todavía es mínima. Hoy hemos conocido cuáles son las titulaciones más demandadas por ellas. Marta Caña.
Sí, el número de mujeres sigue siendo superior al de hombres en las universidades, pero esta relación se invierte si hablamos de carreras de ciencias, donde su representación alcanza tan solo 1/3. Dentro de este grupo también encontramos diferencias. Ellas se inclinan sobre todo por carreras como biología, química o arquitectura, mientras que otras como ingeniería mecánica, eléctrica o informática no alcanzan ni el 20%. En el campus tienen claro que esta elección no es cuestión de género. Sí que es cierto que aunque había más hombres, nos lo decían los profesores, que cada vez la tendencia era que hubiera más mujeres en las ingenierías. No veo ningún impedimento por parte de la universidad ni por nadie para que no cursen una carrera de ciencias. Entonces yo creo que depende de la personalidad de cada uno. Que sí que se nota muchísimo la diferencia entre sexos. Normalmente a las mujeres diría que no les suele gustar tanto. Los hombres tienen más tendencia a coger las carreras de ciencia que las mujeres. Elena García Armada pasa a ser doctora honoris causa por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es un nuevo reconocimiento en su carrera con el que la sociedad intenta devolverle todo lo que ella le ha dado a través de su trabajo. Pues evidentemente para mí es una enorme satisfacción. Esta vallisoletana y su equipo fueron capaces de transformar en realidad lo que hasta entonces parecía una utopía. Un exoesqueleto pediátrico para que niños con atrofia muscular espinal y parálisis cerebral puedan caminar. Esto pues evidentemente les aumenta la autoestima, no solo se sienten como sus iguales, se sienten mejor que sus iguales porque ellos tienen un exoesqueleto. Rebobinando hasta el origen de todo esto, Elena nos cuenta que la casualidad la puso en el camino de la robótica y la investigación, algo que le permitía combinar sus dos facetas. La creativa, porque veía que era como un Lego al fin y al cabo, ¿no? Podías montar el juguetito que te gustaba, pero encima es que lo podías dar vida, pero muy al límite. Es decir, cuando ya estaba peleándome en mi casa con mi padre porque yo quería hacer bellas artes. Eso sí, el camino no ha sido fácil. Toda la transferencia tecnológica ha sido un auténtico calvario el mantener la empresa a flote. Ahora trabajan para llevar esta tecnología al uso domiciliario para los niños y adultos que lo necesiten y así mejorar en lo posible su calidad de vida. En El Bierzo estarán mañana muy pendientes de la gala de los Goya. La película Asbestas, rodada casi en su totalidad en la comarca berciana, llega a la fiesta del cine español como la cinta con más nominaciones. La cita la vivirán este sábado con especial interés los actores no profesionales que participaron en el rodaje. Aunque el cine lo transforma todo, este paisaje es insustituible. Rodrigo Sorogoyen y su equipo llegaron al Bierzo para rodar Asbestas y buscaron aquí a personajes que dieran autenticidad a la trama. Así llegaron Gonzalo, Apolinar, Melchor y José Manuel a su primera experiencia con el séptimo arte. Lo que menos le interesaba a él era actores, él quería personajes. Y sobre todo personajes que ya estuvieran hechos, no que él tuviese que crearlos. Como estar en el teatro viendo una obra de teatro y gratis, viendo a Menochet y a Luis, y entonces muchas veces, aunque no salía, estaba a un lado. Un rodaje salpicado de trucos que hacen posible lo imposible, como rodar de madrugada con temperaturas bajo cero. Ese día ya no pasé frío porque iba bien vestido, ¿sabes? Además con unas cosas, unos parches que me dieran para poner los pies, que tenía los pies calientes y los codos, porque como tenía que estar tumbado, me dieron unos parches también para meter los codos. Y también de anécdotas. No había nadie en el bar, yo entré allí a oler a ver cómo iba todo esto. De algunos tienen una cerveza. Voy a tomar una cerveza. Voy, le pego un trago pensando que era una cerveza. ¡Agua! Asbestas viaja a los Goya con el apoyo del lugar donde se rodó. Es la primera película no comercial que consigue atraer a 9.000 espectadores, una cifra que crecerá tras el tirón que acompaña a la fiesta del cine español. Este fue el último documental de Carlos Saura, Las paredes hablan. En él quiso conectar el arte rupestre con el arte urbano. Fue grabado en 14 localidades diferentes y una de ellas fue el barrio de La Rondilla, en Valladolid. Y a partir de ese momento despertamos. En el arte urbano pues hoy ha muerto Carlos Saura, uno de los directores más importantes del cine español. Ha fallecido en su casa de la Sierra madrileña a los 91 años. Mañana, en la gala de los premios de la Academia, iba a recibir el Goya de Honor como reconocimiento a toda su carrera profesional. Les dejamos hoy con sus imágenes cuando asistió a la Seminci en Valladolid en el año 2015. Feliz fin de semana. Adiós.